Entonces entramos a nuestro tema de esta mañana. El tema se titula Rostros ocultos. El rostros viene pues de caras, ¿cierto? Algo exterior que tenemos, algo visible que es nuestras caras, y ocultos es algo que no se deja ver, algo que nos da vergüenza, que simplemente no lo mostramos simplemente. Entonces, esta mañana vamos a hablar de rostros ocultos, rostros avergonzados. Cientos de personas viven hoy en día con rostros ocultos, con vergüenza. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y muchas personas tienen caras sonrientes, se ocultan bajo una máscara de maquillaje o simplemente se ocultan en ropas caras, luciendo las mejores ropas, pero sinceramente hay personas que están muy heridas, que están hay un dolor muy profundo en su corazón. Y estas personas pueden estar heridas por diferentes motivos, por un aborto, por una violación, por un suicidio cercano, por una muerte de un familiar, por estragos alimenticios. También puede ser por algo, por sentir culpa de haber fallado, ya sea a Dios, ya sea a nosotros mismos o a nuestro prójimo. La Biblia nos recuerda que todos somos pecadores, ¿cierto? Y que también nosotros tenemos pecados ocultos, secretos, que muchas veces los tenemos ahí dentro y que eso nos hace estar mucho más acongojados. Cosas que hemos hecho que verdaderamente hoy en día nos avergüenzan y que sinceramente pues nos sentiríamos mal diciendo o contando ese secreto que tenemos. Ocultamos el dolor, ocultamos la tristeza, ocultamos las heridas del corazón. Y esto nos hace sensible a la culpa y también a la vergüenza. Por ejemplo, hay un caso específico de una mujer que se sintió muy avergonzada en la Biblia, y esa la vamos a leer ahora en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Cuando sentimos culpa y sentimos vergüenza, no queremos que nos vean, queremos estar ocultos y por eso nos ocultamos nuestro dolor, nuestra tristeza, y no queremos que nadie nos vea. Y no queremos que nadie vea nuestras fallas y nuestros pecados. Y mucho más si son hombres. Los hombres ocultan mucho más las cosas que nosotras las mujeres. Pero todos tenemos cosas allí guardadas dentro de nuestro corazón que lo ocultamos. Y si leemos el caso de la mujer samaritana, le voy a leer la historia desde aquí, desde este libro, y así vamos a ir meditando un poco. Era temprano, por la mañana, antes de que todos salieran a cumplir con sus trabajos. Jesús había estado enseñando sobre el agua de vida durante los últimos días, diciendo: vengan a mí los que tienen sed. Se habían reunido una multitud para oír más, con gargantas secas que anhelaban esperanza. De repente hay un disturbio, con gritos y peleas. Una mujer aterrorizada y casi desnuda estaba siendo arrastrada por la calle empedrada. Se trata de un grupo de hombres fuertes, con rostros severos, que la empuja hasta que la mujer cae al suelo ante la multitud curiosa. Ella tiembla y se cubre el rostro. Está llorando. Tiene el cabello despeinado y le sangran los pies. Su ropa está hecha jirones. Trata de cubrir su desnudez, pero no puede ocultar su culpa y su vergüenza. Uno de los hombres
el mayor de autoridad, grita, acusándola: la hemos atrapado en medio del adulterio. Los hombres recogieron piedras del suelo, piedras grandes, puntiagudas, que sostenían en sus puños, dispuestos a arrojárselas apenas oyeran la orden. Sabían qué hacer, porque apedrear a alguien era algo conocido y fácil de hacer. Jesús, sin embargo, no tomó su piedra inexplicablemente. Muchos se sorprendieron. Se inclinó y comenzó a escribir en el polvo del suelo con su dedo. Nadie sabía que estaba escribiendo, excepto quienes rodeaban a la mujer herida. Algunos piensan que escribió algo como: perdonen y se les perdonará. Otros piensan que escribió frente a cada hombre un ejemplo personal de su culpa o vergüenza, de su vergüenza secreta, como holgazanería, orgullo, codicia, abuso, deshonestidad, adición, hipocresía. Sea lo que fuere que haya escrito Jesús, tuvo su impacto. Levantó la mirada y dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quedaron boquiabiertos, soltaron las piedras. Los pies calzados con sandalias fueron alejándose uno a uno. Se hizo silencio. Con su voz suave Jesús preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Ella miró, los ojos oscuros llenos de compasión y misericordia. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La mujer se puso de pie lentamente y, sintiendo una mezcla de alivio y asombro, su culpa había sido perdonada, su vergüenza lavada, sus heridas habían sanado, había sido liberada. Ahora estaba frente al mayor desafío de todos. Tendría que vivir de ese modo. Vemos cómo esta mujer estaba siendo señalada por muchos hombres que estaban allí. Y como era costumbre, cuando a una mujer le sorprendían en el acto de adulterio, la apedreaban. Y esta vez la llevan delante de Jesús. Y Jesús empieza a escribir uno a uno detalles que muchas veces nosotros pues nos imaginamos. Y esta mujer se sentía totalmente avergonzada, se sentía culpable, y otros la señalaban diciendo: estaba allí, la hemos capturado en el acto. Y resulta de que esta mujer, ya descubierta su vergüenza, estaba tirada con su rostro al suelo esperando esas piedras que le llegaran. Todos somos como esta mujer. Nos sentimos avergonzados por nuestras faltas. Somos todos pecadores y adulteramos como cristianos, porque le fallamos a Dios de una u otra manera y sentimos culpa y sentimos vergüenza, porque queremos ser cristianos perfectos, que todos nos vean aquí a las 10 de la mañana los sábados y que el sábado sea un día puntual y venimos aquí con apariencias porque tenemos una vida espiritual perfecta. Pero resulta que llevamos por dentro una amargura y una soledad impresionante, porque muchas veces nos alejamos de nuestro Dios y sentimos culpas porque nos alejamos de Dios, de aquel que nos hace muchas cosas y muchos beneficios para nosotros. Y la verdad es que también sentimos algo de pánico. Sentimos porque sentimos que no nos descubran en nuestra vergüenza, en nuestros secretos, en aquellos más profundos. Y nos sentimos avergonzados.
y no queremos que nadie se dé cuenta de que estamos fallando con el sábado, estamos fallando con la familia, que estamos fallando con Dios o con los hijos o con los esposos. Cuando nos sentimos descubiertos, sentimos como, o esperamos que esas piedras puntiagudas nos caigan encima. Y esperamos que alguien, y muchas veces estamos ahí esperando que alguien nos señale o que nos diga, mira, has fallado, has hecho esto, tú has hecho algo malo. Y nos sentimos avergonzados. Estas heridas se infectan. Y la culpa y la vergüenza corroen, maltratan. Pero cuando hablamos de culpa y de vergüenza, ¿será que esto nos hunde más? Cuando sentimos la culpa, sentimos que nos hundimos más, y cuando nos sentimos avergonzados, sentimos que nos hundimos más. Vamos a buscar el libro de Romanos, que es un versículo muy conocido, Romanos 3:23. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. ¿3 qué? 3:23. Sí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hago una pregunta para que el que la quiera contestar. ¿Por qué este versículo puede ser positivo para nuestra vida? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué puede ser positivo? Me muestra que soy pecadora. Como estoy destituida de la presencia de Dios, debo buscarlo. Claro, sí. Eso es lo positivo que veo. Podemos mirarlo de esta forma. Yo creo que cuando podemos recordar en el momento en que le vamos a fallar a Dios, que cuando tú estás pecando o vas a cometer ese pecado, puedes decir, uy, es que si yo peco en este momento, puedo ser destituido de la gloria de Dios. Entonces, hay que aprovechar ese versículo, porque a veces uno lo ve como forma negativa. Oh, es que si peco, ya no puedo, ya estoy destituido. Pero también te puede mirar en una forma positiva, decir, no lo voy a hacer porque si no voy a estar lejos de la presencia de Dios y voy a estar lejos de Dios. La culpa nos ayuda a reconocer que somos débiles. Ahí también nos avisa en el momento que tenemos que cambiar nuestra conducta, en esas cosas negativas que tenemos, y cuando cometemos o vamos a fallarle a Dios, la culpa nos dice, es que yo no le puedo hacer esto a Dios. ¿Cómo le voy a hacer yo este gran mal? Entonces ahí podemos decir, no lo puedo hacer. La culpa nos lastima, y no solamente nos lastima a nosotros, sino que también a otras personas y muchas veces a Dios. Existen hay dos puntos extremos de la culpa. Puede haber una culpa la cual es una culpa excesiva y una ausencia de culpa. ¿Cuándo se presentan estos dos casos? El uno puede ser, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro que es el de Judas. El de Judas pues entregó a Jesús por 30 piezas de plata, si no me equivoco, y después él sintió culpa. Se sintió culpable de que había entregado a Jesús. Pero esa culpa y esa vergüenza, porque él se apartó, porque le había fallado a Jesús y le había fallado también a sus compañeros, esa culpa que él sentía no era algo que veía algo positivo, sino que todo negativo. Y él se sentía tan culpable que se quitó la vida. Ahí no hubo arrepentimiento, que fue la culpa diferente que tuvo Pedro. Porque Pedro, a pesar de que sentía culpa de haber que había señalado a Dios y que lo había negado, él fue donde Dios, fue ante la presencia de Dios y dijo, Señor, perdóname, y me arrepiento, y se arrepintió y siguió. La diferencia entre Judas, que sí
definitivamente se vino encima la culpa y la dejó y se dejó llevar y hasta arrastrando la culpa hasta llevarlo hasta la muerte. Y otra es la ausencia de culpa. ¿Cuántas veces nosotros que hemos vivido también en nuestros países que hay bastantes personas que han hecho mucho mal y llega un momento en que, por ejemplo, en esta semana estábamos viendo una entrevista que estaban haciendo acerca de, no voy a decir nombres, de un personaje de mi país que fue bastante, hizo mucho mal. Yo creo que ya la mayoría ya saben quién es. Entonces, lo entrevistaban a sus compañeros y uno de ellos decía, es que hemos matado a fulanito y a sutanito y a tantos otros porque se lo merecía. Y su rostro no se veía ni una culpa, ni un sentimiento de vergüenza, ni por haberle quitado la vida a otras personas. O sea, no. Entonces, esa ausencia de culpa nos aleja de Dios. Y mucho más, porque es que no tenía ni vergüenza, no tenía ningún sentimiento de que había fallado, que había hecho mal. Para él estaba convencido de que seguir al patrón, eso era lo mejor que tenía en ese momento. Y hoy en día también lo dice, que en las entrevistas se le ve. Lastimosamente es así. Y hay muchas personas que tienen esa ausencia de culpa. Y la culpa puede ser... puede haber una culpa saludable y una culpa tóxica. En la culpa saludable, esta te mantiene en la realidad, nos recuerda que algo nos puede destruir, y en la culpa tóxica encontramos que son aquellas heridas que muchas veces cogemos y estamos como una simple herida, y se está sanando la herida, pero llega un momento en que levantas la costra y te vuelve a sangrar. Entonces esa es una herida tóxica, es una herida una culpa tóxica, perdón, una que está allí y que tú la dejas que pase y ya está. Una culpa tóxica empeora, te paraliza, te nubla la mente, nos perturba, nos tortura cuando sentimos esa culpa, como le pasó a Judas. Fue una culpa que torturaba hasta el momento hasta quitarse la vida. En cambio, una culpa sana nos impulsa a buscar de Dios. Una culpa sana nos impulsa a buscar a Dios. Nos ayuda a perdonar, a curar. Nos ayuda a sentir tanto el perdón y una libertad. ¿Sí ven la diferencia entre una y otra? Una nos corroe, una nos destruye y otra nos ayuda a buscar a ese Dios que nos puede ayudar. El propósito, esta frase me gustó mucho, el propósito de sentir culpa es acercarnos a Jesús. Una vez allí, la culpa ya no tiene propósito. Vuelvo a repetirlo. El propósito de sentir culpa es acercarnos a Jesús. Una vez allí, la culpa ya no tiene propósito. Miren qué bien, qué bonito, ¿verdad? Ahora, la culpa está acompañada siempre por la vergüenza. La culpa nos dirige siempre a esa parte de vergüenza que muchas veces ocultamos y no queremos que nadie lo sepa. Leí una ilustración donde en una ocasión había una chica que se había casado muy enamorada, tenía muchas ilusiones y perspectivas de un matrimonio, de una boda feliz y de un matrimonio feliz. Tenía al hombre de sus sueños, un hombre que trabajaba, un hombre que tenía una casa, que tenía su coche, que tenía un trabajo muy bueno, que tenía un futuro prometedor, y también un hombre muy guapo, y ella decía, este es felicidad para mí.
y se casó ilusionada. Pues resulta que a los 2 meses de casado, el hombre le pide el divorcio. Ella, pues, ¿qué ha pasado aquí? Si apenas solamente llevamos dos meses de casados, ¿y por qué este hombre me pide el divorcio si es el amor de mi vida? La mujer se sintió totalmente destruida, se echaba la culpa, porque él nunca le dio una explicación del por qué había roto con ella. Y ella se sentía muy avergonzada, se sentía culpable, decía que ella no había sido una buena esposa y que lo que había hecho en todo aspecto estaba mal en su vida. Pasaron los años y ella, avergonzada, se mudó de su ciudad y se fue a otra, a vivir donde nadie la conociera. Pues resulta de que conoció a otro chico, se casó con este chico, ya llevaban un tiempo de matrimonio, y de pronto, de la noche a la mañana, aparece un amigo de ella de hace muchísimos años, y cuando se encontraron, bueno, solamente sabía de su vida anterior y de su antiguo matrimonio, pues el segundo esposo. El resto no sabía de que ella se había casado. Porque hay personas que, y en una sociedad donde tú te casas y te divorcias, eso es un pecado mortal. Entonces, para muchas sociedades, hoy en día, pues divorciarse y ya, pues eso es igual. Pero anteriormente, divorciarte, tú te tenías que aguantar allí hasta que fuera el último día de tu vida, porque con esa persona te habías comprometido. Y esta mujer se sorprendió cuando vio a un amigo antiguo de su primer esposo y le preguntó por su primer esposo. Y ella, sorprendida, salió corriendo del lugar y se fue avergonzada porque no quería que nadie se enterara. Estaban en una cena, de que nadie de las personas que estaban ahí nuevas se enteraran de que ella había estado casada, por vergüenza a que la señalaran porque había sido una mala esposa. Yo no le echo las culpas ni a ella ni a otro, las circunstancias, con 2 meses pues no se sabe nada, pero simplemente el hecho de haber cometido o sentirse tan mal en ese momento, ella había creado una culpa y una vergüenza y tenía eso oculto detrás. Las apariencias con su primer esposo pues era felicidad, pero por detrás llevaba un yugo que ella no sabía cómo sacarlo de allí, y se sentía avergonzada. Muchos de nosotros también sentimos eso, tenemos una vergüenza oculta por cualquier motivo que nos haya pasado en nuestra vida pasada, y la llevamos a cuestas y sentimos vergüenza y no queremos que nadie lo sepa. La vergüenza te mantiene con la cabeza gacha, nos sentimos inferiores e inaceptables. La vergüenza es síntoma de que algo anda mal. El reconocimiento de nuestras limitaciones es el recordatorio de que tenemos fallas. Es la defensa contra el orgullo. Es la oportunidad de entender mejor nuestras heridas. Pero ¿saben algo? Que la vergüenza también nos ayuda a tener una parte redentora y no destructiva. Cuando sentimos esa vergüenza, como la sintió la mujer adúltera, que sintió esa vergüenza, pero cuando Jesús le dijo, levanta tu rostro, ¿cierto? Y le dice, mujer, mira a tu alrededor, ¿dónde están los que te señalaban? Y ella en su momento dijo, no veo a nadie, se fueron. Entonces, si nadie te condena, si ellos no te condenan, yo tampoco. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Porque a pesar de que nosotros podemos sentir de que todos nos señalen y que estamos esperando esas piedras que nos van a destruir, pues nosotros ¿qué hacemos? Tenemos la satisfacción de buscar a un Dios redentor que nos ayude a sentirnos mucho mejor. Dale la espalda a la culpa tóxica
y entrega tu culpa saludable a Dios, entrega tus vergüenzas a Dios y Él te ayudará. La gracia y el perdón son la cura para tu culpabilidad, para que no tengas ese rostro oculto, para que dejes de sentir esa culpa profunda. Dios te libera de la culpa, pero hay que buscarlo. Como esa mujer, como la mujer la mujer adúltera, estaba allí Jesús y él le mostró y le dijo, no hay nadie, vete. Pero había una parte importante que ella tenía que hacer. Cuando el Señor le perdonó, ella tenía que buscar a Dios y tener una nueva vida y dejar que Dios transformara su corazón. Esta mujer atrapada en su vergüenza, Dios le dijo, ve y no vuelvas a pecar. Pide perdón a Dios. Permite que Él te quite todas esas culpas de tu pasado, esas culpas que te avergüenzan. Y permite que Dios te ayude a tener una visión y un nuevo amanecer. Que Dios te ayude a que todas estas cosas de sentimientos de culpa y estos rostros ocultos de vergüenza que tenemos, nos ayuden a tener un rostro iluminado por la gracia de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y que te guarde.